Ok. Ya muéstrame lo que has avanzado, ¿no? Tú tenías la ley de Walras que la ibas a contrastar con la parte keynesiana, ¿no? Sí, ley Y de Wagner-Emerson. ibas a hacer un Hipótesis. modelo de impulso-respuesta, ¿no? ¿Perdón? Ibas a hacer un modelo de impulso-respuesta. Es El un... método de Lagrange. Sí. Eso ibas a hacer. Una- un, test de, un test de vectores autoregresivos, modelo, un test de causalidad Ajá. y el de cointegración. Ya, entonces, deja ver lo que has hecho. Ya, y directamente a la parte metodológica, porque el otro ya te han revisado, entonces no me voy a meter en Sí, ese sí, detalle. eso está revisado. Ya en la parte metodológica, vamos. Ya, estos son los resultados de, de los tres objetivos, ¿no? Ajá. En la parte metodológica, eso ya presentaste, ¿no? Sí, Ponle para ver cómo quedaba. la metodología. Ajá. ¿Cómo era que, para recordarme lo que ibas a hacer? Los mosquitos están que... Estoy en la universidad y aquí hay bastantes mosquitos. Ya. Entonces anda ya desde ahí. Ya. Y estás indicando la variación tú vas a hacer por medio de la variación de la variable, ¿no? Por variación de variables. Sí. Ya. ¿Listo? Ya. Estas son las hipótesis del modelo BART y este es el test del test de Granger, el test de causalidad. Ya. Ya. Y el test de Johansen. Ya. Eso es la metodología. Ya, está bien. Ya, Y aquí están los aquí resultados del desarrollo de los objetivos. el desarrollo de los objetivos, pero tú creo que pusiste que ibas a evaluar la serie, ¿no? ¿Dónde está la evaluación de la serie? Creo que pon los objetivos o no, los objetivos para revisarlos. Que no recuerdo. Ya. Ya, analizar la evolución histórica de las variables. Entonces, esto quiero ver dónde tienes lo que tú mencionas, porque tú dices que vas a analizar. Entonces, tú Sí. tienes que decir cuál es el comportamiento de estas variables. O sea, aquí Es no es estadística que, descriptiva. sí, pero aquí en estadística descriptiva no es que tú vas a decir, vas a poner el gráfico y simplemente describir el gráfico. Vas a decir, sube el punto, baja el punto, sube punto, baja punto, sube punto. O sea, eso no es un análisis, eso simplemente es una Claro. narración de lo que has hecho. Entonces, Vamos a ver por qué. qué es lo que, no, más allá del por qué sube, del por qué baja? Eso es parte de un análisis, sí, pero es simplemente estás haciendo un análisis narrativo, no un análisis descriptivo. Entonces, para que sea algo descriptivo, tú tienes que hablar con un poquito más de inferencia estadística, es decir, tienes que analizar la serie. Acuérdate que tú cuando estudiaste Pensum, hubieron materias en donde te explicaban cómo es el comportamiento de una serie. Entonces tienes que utilizar esas técnicas que estudiaste cuando estabas en clase. ¿Ya? Entonces, Ya. ¿cuáles eran las variables? Si no me equivoco, es la variable PIB. ¿Cuál es la otra variable? El Gasto público. gasto público. Solo esas dos variables, ¿no? PIB y gasto Población. público. E inflación. ¿Ya? Entonces, Población. población. Sí. Ya, entonces tú tienes tres variables. Tú lo que debes de hacer es un análisis de serie temporal para cada serie de manera individual. Es decir, tú vas a decir, a ver, voy a tomar la serie del PIB. ¿En qué periodo estás analizando? ¿En qué periodo estás analizando? Pregunto. De 1990 al 2020. 2020. ¿Los datos son anuales o semestrales o trimestrales? Anuales. Son anuales. Ya. Sí. Entonces, si los datos son anuales, en el periodo que tú tienes, tú vas a hacer la valoración, vas a ver el cronograma. O sea, tienes que los datos los metes, puedes trabajarlo en Gretel, puedes trabajarlo en SPS, puedes trabajarlo en Ibius, o si no, puedes hacerlo inclusive en Excel, si sabes hacerlo mediante los cálculos. Armas el correlograma y determinas qué tipo de serie está. O sea,
para ver si la Sí, serie ya, es ya estacionaria está a hecho eso. nivel, si es estacionario, si hay una tendencia, para ver si hay ciclicidad, si hay estacionalidad. Esas cositas son las que debes explicar, ¿sí? O sea, tienes que mostrar que tú hiciste ese procedimiento Sí, para ya lo cada hice. una de las S. Ah, ya lo hiciste, perfecto. Ya vi, porque eso, bueno, ponen los objetivos otra vez. Ah, los Ponen objetivos. los objetivos, sí. Es que quiero tener bien clara la película de lo que se va a presentar. Ya. Analizar la evolución histórica de las variables población, gasto y producto. Determinar la evolución histórica de los ratios, ¿ya? En proporción del producto, PIB y gasto. Entonces, en la primera tú vas a evaluar la variable como tal, sin solamente describir e indicar en la variable. O sea, tú ves la representación gráfica, cómo es la estructura de los gráficos, ves si existe alguna tendencia, ver si existe alguna ciclicidad y explicar. Esa es la primera parte. En la segunda parte que dice la evolución histórica de los ratios del gasto público. Entonces, y ahí tú vas a hacer lo mismo, pero ya no a nivel de variable como tal, sino a nivel de ratio. ¿Sí? Ajá. En proporción del producto per cápita y el gasto. Aquí me suena esto a Público. regresión. Eso me suena como que vas a hacer una regresión allí, el segundo punto. Sí, me suena a regresión, porque dice determinar la evolución histórica de los ratios gastos públicos en proporción del Producto Interno Bruto y gasto público per cápita. O sea, eso me suena que tú vas a hacer una regresión en donde tú estás evaluando el gasto público, cómo se afecta con respecto al PIB y cómo se afecta con respecto al PIB al gasto público per cápita. Son tres variables. Determinar la evolución histórica de los gastos de los ratios gasto público en proporción al PIB y PIB per cápita en relación al PIB per cápita y gasto público per cápita. A ver, no entiendo. Refléjame qué es lo que vas a hacer ahí. No entiendo, la verdad. ¿Me puedes refrescar? Que no me acuerdo, si no es molestia. Sí, aquí se va a analizar la evolución histórica de En los ratios. el segundo objetivo, sí. El segundo, sí. Ajá, sí. El ¿Qué es lo que gasto vas a hacer? público, el gasto público en términos de PIB, el PIB en términos de la población y el gasto público en términos de población. O sea, vas a hacer tres evaluaciones. Sí, ¿Ya? La una, cómo se afecta con la otra, y así. sí, ¿Ya? exacto. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? ¿Mediante qué metodología? ¿Mediante qué cosa? Este de aquí era con el modelo VAR, si no me equivoco. Vas a determinar un modelo VAR entre dos variables. Ajá. Eso es lo que vas a hacer. Tres Esa, veces. esa es la definición de un modelo VAR. Sí estamos claros con lo que es una definición de modelo VAR. Pregunta. Sí, Porque, el modelo de vectores autoregresivos. déjame ver un ratito. Voy a poner en pausa la grabación, sí, un ratito. Ya. 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 Ya, entonces tú aquí vas a aplicar, para el segundo objetivo, vas a aplicar la metodología VAR Sí. para ver el comportamiento, ¿no? Eso ibas a hacer aquí, ya, perfecto. Sí. Y el tercer punto es simplemente hacer La causalidad. la causalidad de Lagrange entre las variables, entre las tres variables para ver quién causa con quién, ¿no? De acuerdo a lo que dice, Entre de acuerdo a lo gasto que dice, público y PIB. de acuerdo a lo que dice el modelo keynesiano. Eso lo vas a ver quién tiene la razón, o Keynes o Wyman. Eso es lo que tú quieres hacer, Keynes ¿no? o Barker. Así es. ¿A cuál le vas a dar la razón? Básicamente eso, ¿no? Ya, Sí. perfecto, ya listo, sigue avanzando. Y ahora sí tengo clara la película, vamos a avanzar. Este es el primer objetivo. Ya, eso es los resultados que obtuviste. Sí. A ver, estás hablando, a su vez presenta un manual. ¿Ya? Pero aquí debería haber alguna gráfica que muestre lo que estás Esta es la hablando. tabla, aquí está la tabla. Ah, hiciste una tabla. Sí. Ya, este es el resumen. Ya tienes los principales valores. ¿El promedio de qué es? El promedio del PIB en el periodo.
la desviación estándar en el periodo, ¿no? Ajá, El sí. coeficiente de variación del periodo, el rango mínimo, ¿ya? La kurtosis. Ya, esos son datos netamente descriptivos. ¿Ya? ¿Sigue? Aquí viene el Producto Interno Bruto. Aquí tengo la gráfica. Ya, ahí. Ya, aquí pregunto, ¿en algún lado de esto mencionas o hablas acerca de si hay alguna tendencia, si hay algún proceso repetitivo, algún ciclo, algún patrón? ¿Mencionas algo de eso? ¿Lo identificaste? Así como patrón, no, pero tengo el O, análisis. o por lo menos si hay una tendencia. ¿Tú puedes concluir de que en las series hay una tendencia, algún comportamiento? Pregunto. Porque si no lo hay, tendrías que identificarlo, ¿no? Así Por es. medio de la gráfica tú tendrías que identificar, a ver, aquí existe una tendencia bien marcada, por ejemplo, el PIC se ve que hay una tendencia. Y la tasa de variación del PIC me imagino que es la otra, ¿no? Como ya Sí, es la tasa de variación. tasa de variación ya la estás volviendo estacionaria, o sea, estás corrigiendo el problema de la tendencia y la vuelves estacionaria. Que eso es para temas de predicción, pero tú no vas a hacer temas de predicción, tú lo que quieres es ver el comportamiento de la serie, ¿sí? Entonces tienes que identificar si la serie se vuelve estacionaria a nivel o si es que tiene algún problema de estacionalidad. Eso es lo que tú tienes que explicar, ¿sí? O sea, Ok, eso le tendrías que incorporar al análisis para el objetivo 1, ¿sí? ok. ¿Estamos bien esta partecita? ¿Está claro? Sí, Ya, sí, sí. perfecto. Sigue avanzándole. Inversión. Ajá. Aquí esta es tasa de variación con respecto a la población. Mira, aquí ocurre otro patrón muy similar. Y aquí parece que tendrías que, aquí hiciste tasa de variación directa, ¿no? Y probaste hacer la tasa de variación cuando tienes datos estacionales. ¿Probaste hacerlo así? Haz No. la prueba, porque tú has hecho una variación simple, ¿no? Diferencia simple. Diferencia regular has hecho. Pruebas aplicar diferencias estacionales para ver si existe problema de estacionalidad, aunque lo dudo mucho, porque aquí la población te marca una tendencia bien marcada. Pero lo que veo es que al momento de diferenciarla, de aplicar la variación, hay un cierto comportamiento. Bien. Por eso es mi inquietud. Solamente para descartar condiciones. Igual puedes ver si se vuelve estacionaria al aplicarlo a primer nivel por el medio del test de Dickey-Fluger. ¿Ya? Sí, Eso tendría que consultarlo, sí. sí, eso de ahí para que lo vayas chequeando. ¿Ya? Ya. Dale a la siguiente. Gasto público. Ya, aquí lo mismo, mira, aquí ves claramente dos patrones. Aquí tú tendrías que hacer un análisis de cambio estructural, ¿sí? Yo estoy más que seguro que te va a salir un cambio estructural a partir del año 2007. O sea, del año 2008, un cambio. Y es obvio, pues, porque Sí, se acuérdate, dispara. comienza a dispararse ya significativamente en el año 2008, según esto, lo que estoy viendo, por la tasa de variación, desde 2005-2006. Entonces, obviamente se entiende porque en esa época comenzaron los temas de política, un cambio de política estructural bien significativo que hubo, ¿no? Cuando fue el cambio de gobierno en aquella época. Entonces, Sí. y obviamente estamos hablando de los primeros periodos, del año 90 hasta el año 2000, tú ves claramente que hay un comportamiento eh, relacionado a la época del Sucre. Mira, en la época del Sucre, que hasta el año 95 la economía iba relativamente bien y de repente, ¡pum!, tiene su decaimiento hasta la crisis que fue en el 2000. Tú ves clarísimamente que se decae. Esas cositas son las que tienes que un poquito explicar por medio de las gráficas. Y tienes que ver, yo te sugiero que le hagas un análisis de cambio estructural en la serie, porque tú vas a determinar una fuente de impulso-respuesta. Tú vas a indicar, o sea, en el segundo objetivo, tú vas a hacer un análisis de ecuaciones simultáneas mediante modelos BAR para ver cómo se relacionan las series entre sí. Cuando vas a hacer ese análisis, entonces te tocaría ver en los periodos que están mostrando, que estamos analizando, si hay un cambio importante en el patrón de los datos. Entonces aquí gráficamente yo intuyo de que en el año 2006, 2007, prácticamente 2007-2008, hay un cambio estructural en la serie.
Entonces eso lo tienes que hacer. Hay un test que se llama el test de Show, que es test de cambio estructural. Entonces tú con ese test evalúas si efectivamente hay un cambio estructural. Si te sale un cambio estructural, entonces ahí al momento de hacer el pronóstico, tú lo que puedes crear es una variable artificial para marcar dos series, ¿no? Defines la primera serie con el dato de uno, de lo que está de 1990 hasta 2006, por ejemplo, y el otro que está desde 2007 hasta el año 2020 con dato cero, o al revés. Entonces, y para que puedas, o analizas el cambio estructural por dos épocas. Haces un cambio estructural, o sea, un análisis impulso-respuesta para el primer periodo y un análisis impulso-respuesta para el segundo periodo. ¿Sí? O sea, Pero puedes eso hacer... tendrá que agregarlo a la metodología. Eso no es que lo agregas a la metodología, sino porque no es que tú lo haces como parte del procedimiento, sino es porque la observación te indica que tienes que hacer eso. ¿Sí? O sea, eso lo que pasa es que para tú poder hacer tu análisis en esta serie, tú recurres a ese instrumento para poder evaluar a la serie de tiempo. ¿Sí? Solamente para esta serie, porque acuérdate que está encadenada. Tú tienes que revisar que en el objetivo estás diciendo que vas a analizar la serie. Entonces, en la serie tú estás determinando, aquí gráficamente se está identificando que hay un cambio de estructura. ¿Sí? Aquí gráficamente estamos viendo que hay un cambio de estructura importante. Entonces, y como tú vas a ver si todo este tiempo hay un patrón de comportamiento que sigue un modelo keynesiano o un modelo de Ward. Entonces, al momento que analizas todo el patrón, tú tienes que de repente, en un ciclo, hay un comportamiento y en otro ciclo hay otro comportamiento. Y si trabajas en promedio, de repente puedes tener errores de interpretación. En cambio, si lo haces de manera segregada, es decir, analizas el primer periodo y tú cuando vayas a exponer dices, por el comportamiento de la estructura de datos del gasto público, se quiso verificar, o sea, no lo pones en la parte metodológica, sino ya para la parte de la discusión. Se quiso verificar si hubo un cambio importante en la estructura del comportamiento del gasto público. Entonces, para eso se realizó un análisis de cambio estructural por medio del test de Show. Entonces, y si el test de Show te sale significativo, entonces tú, cuando vas a hacer el impulso de respuesta, tú dices, de acuerdo a lo que se intuyó en el test de Show, se hace el impulso de respuesta para el primer periodo y sacas tus conclusiones. Y luego se hace el impulso de respuesta para el segundo periodo y sacas tus conclusiones. Y ahí tú puedes decir, con más fundamento de causa, te puede salir de que durante todo el periodo se maneja una ley de Weyl. Puede ser una opción. La otra opción, hubo que en el primer ciclo un comportamiento keynesiano, en el segundo ciclo un comportamiento de Weyl, o al revés. O que en todo el ciclo se mantuvo un comportamiento de Weyl, no sé. Entonces, para tener esos escenarios, ya un poquito de datos, ya estamos hablando un poquito más técnicamente. No sé si me hice entender o fui demasiado rápido. Pregunto. No, sí, sí lo entendí. ¿Ya? Entonces, yo te sugiero que lo hagas. O sea, no lo pongas en la metodología no lo vamos a tocar. Porque aquí esto es una prueba adicional que se está haciendo porque surge la pregunta por el razonamiento de la serie. ¿Sí? Porque aquí hay un cambio importante. ¿Sí? Aquí hay un cambio importante que se está dando en la serie. Aquí hay un cambio muy importante. Entonces, tú ves que aquí como que hay un crecimiento lento y aquí hay un crecimiento agresivo. Entonces, se convendría evaluar los periodos por separado. Tú estás, porque tú estás... Pero Dime. eso, el cambio agresivo de la serie no se soluciona con la prueba de D.K. Fuller. Dicky Fuller. Ya, Sí. entonces, es que ahí viene cómo tú vas a trabajar la información. ¿Tú vas a trabajar con la información de la serie original o vas a trabajar con la serie ya ajustada? También Ya es súper ajustada. importante. Ya Ya, ajustada. entonces tú haces entonces en la primera parte presentas la serie explica, en la segunda vas a presentar la serie ajustada y esa es la que vas a evaluar. Así sería. Claro, Ya, claro. perfecto. Ya, listo, está bien. Estamos bien. Ya, sí, estamos bien. Y vienen los ratios Ya. del segundo objetivo.
Ya listo. Ahí estás hablando los ratios. Esto lo trabajaste en valores promedios, ¿no? Para Sí, todo el periodo. claro. Pero estás trabajando con los datos promedios de todo el periodo sin diferencial, ¿no? Pregunto. Sin diferenciar. Ajá, lo estás trabajando a nivel. Acuérdate que tú tienes un comportamiento de tendencia. Sí. Entonces, ajustaste la tendencia para, para medir este ratio. Pregunto. Mm, ¿Lo hiciste? no, no, Ya, no. porque aquí tú simplemente estás, qué es lo que estás haciendo? Estás tomando la serie, me imagino que esta es la sumatoria de la serie GP, ¿no? Y acá es la sumatoria de la serie y haces la Así es. división entre Sí. entre las dos sumatorias. Así Ahí lo es. estás trabajando a nivel. Entonces, acuérdate, regrésale un poquito. Regrésate. Recuerda que, mira, aquí te sale que en las series, tú me estás diciendo que lo estás trabajando ya con la serie ajustada. Al momento que estás haciendo el rato, estás trabajando con los datos originales. Entonces ahí tendrías que hacer un corte, 2 periodos. Ahí tendrías que hacer con la serie diferenciada, para que la serie se vuelva estacionaria. Y con la serie diferenciada, haces el ratio, para corregir el efecto de la tendencia. Ya. ¿Me Ok. explico? ¿Sí Sí, me sí. explico? Ya, Sí, sí. entonces, ese efecto, ahí te lo va a dejar que tú lo escojas. ¿Cómo lo vas a hacer? O lo Ya. haces partiendo la serie o haces un solo análisis, pero ya corrigiendo el tema que se da en la tendencia, porque hay un efecto de tendencia que hay que corregir. ¿Ya? Ya. Aquí está el gráfico del estadístico. O sea, esto es lo que te muestra. Ya, acuérdate que aquí estamos trabajando que estas series están a niveles, ¿no? Ujú. Y aquí tienes que definir cómo mismo lo vas a hacer. ¿Lo vas a trabajar a niveles o lo vas a trabajar en cortes? Si lo vas a trabajar en cortes, tienes que hacer un análisis de cambio estructural. ¿Sí? O sea, prácticamente como que partes las dos series para medir cada parte en dos. Y al final tú vas a decir lo que ha pasado teniendo en cuenta que hay un quiebre. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ¿cómo lo vas a trabajar? Pregunto, para ya A tenerlo niveles. presente. ¿Cómo? A niveles. A niveles. Sí, Allá. A niveles. Entonces vas a partir después la serie en dos. sí. Ya. Entonces eso lo agregarías, ¿no? Ya Ya. listo, dale. Muy bien, acá. Mira, aquí también hay un efecto de tendencia. Pero aquí no es tan marcada aquí no es tan aquí habría que ver, aquí mi sugerencia, trata de ver si hay un cambio significativo, ¿sí? Trata de ver, si no hay un cambio significativo, lo trabajamos directamente allí. Aquí no hay mucha variación en la serie. No hay No es mucha variación en necesario. la serie. Aquí no hay mucha variación en la serie. Aquí un Ah, no poquito más. sería necesario. Ajá, aquí yo creo que no sería necesario. Para la anterior sí, porque es bien marcada. Ya, sigue. Esta es la misma que vimos, ¿no? Aquí como estamos Mm, analizando con respecto a la población y el PIB es el que se ve afectado, obviamente, el gasto, ¿no? el gasto. Obviamente, Sí. aquí es el mismo análisis que se ve en la serie anterior, ¿ya? Sí. Listo, dale. Muy bien. Y acá ya estamos haciendo las relaciones de causa y efecto. Ah, Así no, aquí es. estás viendo, no, estas La son test relación de de... raíces Ajá. unitarias. Aquí estás Aquí viendo está si, el DJ Fuller explicado. ajá, Sí. aquí estás viendo si la serie se vuelve estacionaria. Ajá. Aquí con el DK Fuller demuestro la estacionalidad de las variables. Ajá, y que se vuelve Luego a eso le estacionaria, aplico, perdón. sigue. Luego a eso le aplico el modelo VAR Ajá, y de ahí paso al test de causalidad. ya. Entonces, indícame lo que encontraste. Las conclusiones. No, sigue, súbele. Súbele. Un momentito que me están comiendo vivo. Ya, súbele, por favor. Ya, aquí, el test de raíces, ¿qué concluyes en la test de raíces unitaria? Pregunto. Eh, la estacionalidad de las variables. Tengo que volverlas.
No, estacionaria. yo te pregunto, ¿esta serie es estacionaria a nivel o no es estacionaria a nivel? Eso te estoy preguntando. Sí, es estacionaria. Aquí sí es estacionaria a nivel, aquí entonces no es necesario hacerle una conversión. ¿Ya? Listo, acá. Y acá también te sale lo mismo, nivel es estacionaria. En segunda diferencia, no, pues ya no es necesario aplicarlo en segunda diferencia, porque ya si te sale que es a nivel, ya, o vas a diferenciar la serie a segundo No, nivel, en pregunto. primera me salió que era no estacionaria. ¿Ya? Ya. Ah, ya, En segunda diferencia me salió la estacionalidad. ya, listo. Ya. ¿Ya? Aquí, ¿qué le estás haciendo? Criterios de orden. Ah, ya. Aquí estás analizando, ya esto es lo que nos dicen los paralelogramas, ¿no? Ujú. ¿Y qué concluyes con esto? La conclusión. Ujú. Aquí está viendo el rectángulo eh, estacionario. ¿Ya? ajá. Aquí se demuestra que se rechaza la hipótesis nula donde el PIB no causa en el sentido de Granger el gasto público. ¿Ya? Y que el Pero, gasto público, ¿sí? ¿sabes lo que me gustaría que se refleje Ajá. en el trabajo? Que tú en alguna parte indiques lo que el resultado del primer objetivo. El primer objetivo, bueno, el primer objetivo sí lo tiene, sería para el segundo objetivo. Eh, el primer objetivo era evaluar la serie. Sí, Ya, cuando evalúas la serie, tú tienes que terminar concluyendo cuál es el comportamiento de la serie, qué patrón tiene la serie. en el segundo, Sí, en el primero, porque en el el primero, ya. objetivo primero que era determinar la serie lo que te indica. Ajá. Entonces tú tienes que, en un párrafo o en un cuadrito, tú puedes concluir qué es lo que has encontrado en cada serie. Acuérdate que tú tienes 3 series y tienes que decir qué has encontrado en el comportamiento de cada serie para Ya. hacer su explicación, que ese sería tu análisis. Con eso ya cubres el primer objetivo. El segundo objetivo ya sería, una vez que hayas hecho toda la metodología, ya en una hoja o en un par de párrafos, explicar cuál es el método, el modelo VAR al que has concluido para las series que estás planteando. ¿Me explico? Sí. Ya. Entonces, eso me gustaría que lo pongas en un par de párrafos, en una tablita o en una gráfica. ¿Sí? Que se visualice, de manera que cuando el jurado te vaya a explicar, porque ¿quién era? Francisco Kinder era uno de tus tribunales, ¿no? Sí. Ya, porque él sí sabe de econometría bastante. Entonces, él te puede preguntar, te puede decir, a ver, dime, Uri, ¿cómo concluyes tú que queda la serie? ¿Cuál es el patrón del comportamiento de la serie? Entonces tú dices, el modelo VAR se establece y queda en esta condición, y de eso que se quede explicado en un párrafo, o sea, que quede bien definido. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ya, eso me gustaría verlo, porque no lo he visto así. Es como la tendencia de la serie. Ok. Ajá. O sea, cómo te queda la ecuación final con la que vas a trabajar, y esa es la que tú, porque ya la tercera es simplemente coger una variable, la otra variable y generar el impulso respuesta y decir si hay o no hay relación en la gráfica. Ajá. Ese es el tercer objetivo. ¿Ya? Sí. Entonces ahí también me gustaría ver en una sola gráfica, en un solo cuadro, en una sola tabla, que se representen los impactos que se hacen entre sí y los resultados, más o menos como una especie de matriz. Entonces, entre la variable 1 y la variable 2 se hizo el análisis, se pone la hipótesis y la conclusión, se aprueba hipótesis, por lo tanto, no hay causalidad. O se rechaza hipótesis, por lo tanto, hay causalidad. Dependiendo de cómo lo plantees, ¿no? Entonces, Ya. eso sí, sería bueno que lo pongas en un gráfico o en una tabla, porque eso cuando vayas a hacer tu presentación, te va a servir muchísimo para que lo tomes de la diapositiva. Porque normalmente el tribunal, ¿qué es lo que hace?
te pregunta a ver eso y lo revisa en la tesis. Y yo quiero verlo, porque saben decir, yo quiero verlo dónde está. ¿Lo has hecho aquí? ¿Lo has hecho acá? Ah, ya, si lo has hecho está bien. Entonces, si no lo han hecho, ahí donde saben a veces observar. Entonces, para que te estoy hablando un poco de la experiencia de otras tesis, ¿ya? Para que lo hagas. Listo, hasta ahí, hasta ahorita estamos bien. Sí. Esos comentarios que te estoy diciendo, lo único que habría que... Y aquí tienes... Ajá, ya, perfecto. ¿Sigue? Y tabla 11. Ya. ¿Y la conclusión de esto? La conclusión es que sí existe una... ¿Cómo concluyes eso? A ver. ¿Cómo concluyes? Tú ves la probabilidad. Sí. En este caso, la probabilidad te dice que es menor al 5%. Existe un vector de cointegración. ¿Ya? En el test de causalidad, lo que demuestra la causalidad a largo plazo. ¿Ya? Ajá, eso en el test de causalidad. Ya, eso que yo te sugiero que lo pongas en un parrafito, lo que me acabaste de mencionar. Sí está aquí. No lo vi. Ah, ya, perdón. Desarrolla una prueba de conintegración de Johansen, ¿ya? Aquí está. Validando los resultados de causalidad a largo plazo. Está la 11, es la de arriba, ¿no? Es la de abajo. Y tú te basas en la probabilidad que sale en 0.029. Pregunto. ¿O estás analizando el estadístico? ¿Cuál estás? Bueno, más de uno. Con este te estás validando. ¿Ya? Sí, al menos uno. Ya, bueno, está bien. Seguimos. De ahí es básicamente lo mismo que estás haciendo para la otra variable, ¿no? Para la otra variable, sí es. No, está bien. ¿Ya? Aquí le estás haciendo el mismo análisis, ¿no? ¿Ya? Dale, está bien. Último lleva tilde, por si acaso. Sí, eso tengo que corregir ahora. Eso revísale bien la ortografía. Sí. Y así sigue bajando, ahí vamos de nuevo. Básicamente se está volviendo a hacer el mismo análisis para cada ratio. Está bien. Ya sigue. Y ahí viene tu conclusión de todo lo que has encontrado. La discusión. Ajá. Aquí en la discusión que se valida. Está bien, no es válida, se valida. Está bien. Ahí Sí, no entiendo por qué el computador lo está lo das relacionando como mal. error. Ajá. Es que debe haber una coma. Esta coma de aquí. Se cumple en el corto plazo. Esta coma está de más. Se valida la hipótesis keynesiana. Tipos de gastos públicos. ¿Será por esto? Tipos de gastos públicos. Acá, gastos públicos. No sé, bueno, debe ser algo de la computadora. Aquí es gastos públicos. Ya. Esto es... ¿Ya? Síguele bajando. Ya, y de acuerdo a lo que tú analizas, ¿qué concluyes? ¿Hay o no hay una relación de Wigner o hay o no hay una relación de Keynes? ¿Qué concluyes? El test de causalidad me arroja una relación unidireccional. ¿Ya? ¿De quién sobre quién? ¿De quién sobre quién? ¿Quién causa quién? Recuerda que tú analizabas el PIB y el gasto. Público. Sí. ¿Quién causa quién? ¿El PIB al gasto o el gasto al PIB? ¿O se causan entre los dos? Eso es lo que hace el test de causalidad de la gráfica. Eso es lo que se mide. No se causan entre los dos. Es unidireccional.
Ya, pero ¿quién causa quién? ¿El PIB del gasto o el gasto del PIB? El gasto del PIB. ¿Eso lo determinaste por el método? ¿Dónde lo tienes? ¿En cuál parte de la tabla está? Eso te pregunto porque eso te van a preguntar. Sí, está aquí. Esas cositas son lo que debes de tenerlo bien identificado, porque esa es la base de tu tesis. Esa es tu tesis, pues prácticamente. Esa es la premisa, eso es lo que Sí, quiero entonces entender. debes de tenerlo bien identificado. O sea, ¿en qué te fundamentas? Es que cuando hago el test de causalidad de Lagrange, me voy a la probabilidad del estadístico tal y yo concluyo que, de acuerdo a la hipótesis tal, se establece que no se aprueba tal hipótesis, por lo tanto, hay tal relación. Eso es lo que tú debes de contestar. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, esa partecita es la que quiero ver. ¿La tienes? Si no la tienes, la puedes agregar, ¿ya? Ya, ok. Si no la tienes, la puedes agregar. Y así avanzándole. Levanto recomendaciones. Ya. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú tienes? Que tú das. Dividir por sectores el gasto y el crecimiento económico de manera que se pueda estudiar el comportamiento de estas individualmente. Ya. Pero esa recomendación, ¿para quién estás dando? Para alguien que quiera coger de base mi tesis. Ya. Evaluar y determinar las variables que inciden en la generación de gasto público. Contrastar los resultados. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál fue tu hipótesis? ¿Existe o no existe una causalidad? Entonces, tú tienes que en la parte anterior, tienes que concluir si se cumple o no se cumple tu hipótesis. Sí, eso no lo he visto tampoco. Eso tengo que agregar también. Tienes que agregarlo, claro, porque tú tienes que ver, ¿qué es lo que al final en las conclusiones se debe reflejar? Primero, que has cumplido el objetivo general, que has cumplido los 3 objetivos específicos y que has validado o rechazado tu hipótesis. Esas cosas tienen que estar ahí plenamente identificadas. ¿Sí? Tienen que estar plenamente identificadas en tus conclusiones. Y las recomendaciones son los hallazgos que tú hayas encontrado. Por ejemplo, tú has determinado que existe una causalidad del gasto público con respecto al PIB. Por eso estoy diciendo arbitrariamente. Entonces, como el gasto público al gasto PIB, entonces esto seguiría una ley de Warner. Entonces, de acuerdo a la ley de Warner, se sugiere que las políticas económicas sean orientadas a tal cosa. Entonces, ahí vienen las recomendaciones que están basadas en función de lo que tú has hallado y lo que dice la teoría para esos casos. ¿Me explico? Ya, eso pondré en las recomendaciones. En recomendaciones, correcto. Y en caso de que la causalidad sea bidireccional. En el caso de que sea bidireccional, ahí lo que habría que hacer es un análisis más detallado, porque puede que existan, pero ahí tú lo mencionas simplemente, no es que lo vas a hacer, ojo, solamente lo vas a mencionar, porque si lo vas a hacer, esta vaina se te hace extensa, súper extenso. Sí, no, eso no, eso simplemente es una recomendación. Claro, ¿sí? Ajá, eso es una recomendación, ¿no? Y eso lo mencionas, si te lo iban a preguntar, eso es, no lo dices, le dices, muy buen análisis, pero no está dentro del alcance de la tesis. Del alcance de la tesis. En el alcance de la tesis no está esa parte, por lo tanto no se lo tocó. Eso puede ser para otros temas de estudio, lo pueden hacer. Esa es tu respuesta, ¿ya? Si llega a darse ese caso. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer si te sale bidireccional? Simplemente habría que de repente agregar más variables al modelo y ver cómo se afectan entre sí. Esa sería la respuesta. Habría que ver un test de variables, ir probando variables, ver cuál es el efecto, porque aquí estamos hablando de, o sea, básicamente tú estás haciendo un modelo, tú estás planteando indirectamente hacer un modelo de ecuaciones simultáneas. Por eso es que yo cuando te decía de VAR, me estaba como confundiendo un poco. Entonces tú estás metiéndote al campo de econometría dura. ¿Ya? Eso es, creo, no es data de panel o algo así. ¿Cómo? Data de panel, creo que se llama. No es datos de panel, no. Datos de panel es otra cosa. Cuántos de panel es cuando tienes varias hipótesis. Aquí tú tienes solo una hipótesis. Lo que tú tienes es un sistema de ecuaciones donde una ecuación depende de varias ecuaciones.
Es otra cosa, eso se llama Eso sistema es de más ecuaciones. complejo. No es más complejo, sino es que es más detalle. Ok. ¿Sí? Es como hacerle un zoom a la ecuación. No sé si me explico. Es como hacerle un Sí, zoom sí. a la ecuación y ver el comportamiento más detenidamente. Eso se llama ecuaciones simultáneas. Datos de panel es que tú planteas varias hipótesis y estás testeando una hipótesis contra la otra. Por eso se hace un panel. ¿No? Ese no es tu caso. Tú no estás haciendo datos de panel. Tú Okay. estás simplemente analizando una variable, su comportamiento, cómo reacciona la una frente a la otra, y quieres ver cómo está la causalidad. Y de acuerdo a esta causalidad, tú quieres corroborar lo que dice la teoría. O quién tiene la razón, Keynes o Warren. Entonces ahí tú tienes que cumplir, tiene la razón Keynes o tiene la razón Warren. Hasta ahí llega tu trabajo. Hasta ahí es el Hasta alcance. ahí llega tu alcance. ¿Sí? Así es. Si te sale que es bidireccional, lo que tú podrías concluir es que se concluye que para robustecer el alcance es necesario aplicar otras variables, y de ahí tú te podrías ir, ya es hacia quién se inclina más el peso. Porque siempre acuérdate que cuando tú ves la probabilidad, ves el peso que tiene la probabilidad hacia un sentido o hacia otro. Entonces, si te sale bidireccional, tú puedes tomar el argumento de que si es bidireccional, ¿cuál tiene más peso? ¿Al sentido derecho o al sentido de la izquierda? Entonces, en función a eso, tú le dirías, esto aparentemente sigue un proceso keynesiano, pero habría que corroborarlo introduciendo otras variables. O tiene un aparente movimiento de Wagner, pero habría que corroborarlo con otras variables adicionales. Pero eso ya sería para otro tema de estudio. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Porque eso es lo que te estamos hablando, es econometría avanzada. Ya estamos hablando de temas más fuertes, que ya son, ya como para niveles de pregrado, yo creo que no sería necesario meternos en ese campo. Eso ya sería para un nivel de posgrado. ¿Sí? Con lo que tienes, yo creo que está bien. ¿Ya? Yo creo, y de hecho te vas a leer así, estoy casi tan convencido que tú vas a tener que hacer un análisis de cambio estructural. Porque eso te puede estar dando un análisis bidireccional por el efecto que hay en un periodo y otro efecto que hay en otro periodo. Porque acuérdate que hubo cambio de ideología de quién tomaba las decisiones de gasto. Acuérdate Claro, de los que 90 al 2005, 2006 más o menos, y de ahí se cambia. Ajá. Acuérdate que un gobierno tenía un pensamiento en contra de la parte del liberalismo. Y luego hubo otro gobierno en que decía, no, o sea, que vengan los capitales fuera la protección del Estado. Entonces, eso obviamente va a marcar una tendencia. Y esa tendencia tienes que hacer un corte y evaluarlas por separado. Porque lo más probable es que si es que te llega a salir direccional, yo creo que podrías cubrir esa duda haciendo el corte. Y dices, mira, en este periodo, la política económica muestra que hubo una postura más de tipo keynesiano. Y en el otro postura, en el otro periodo hubo una postura más de tipo de Wagner. Entonces tú concluyes de que no necesariamente sigue una política, sino de acuerdo el estilo de gobierno de cada representante, ¿no? O el estilo de manejo de cada gobernante. Podría ser una conclusión. ¿Me explico? Sí. Esas cositas son las que hay que revisarlas. ¿Sí? Entonces, hazle esos cambios. Yo voy a subir el video. ¿Ya? Para que tú revises lo que necesitas revisarlo. Pero yo lo subo más tardecito porque me están comiendo vivos los mosquitos. ¿Usted está en Guayaquil? Sí. Porque tengo que entregar hoy la carta de aprobación suya. ¿Y tú en cuánto tiempo llegas acá? No, A la universidad. ahorita ya no creo llegar. No sé si me la pueda pasar por PDF. Pero tú tienes que presentarla en físico. Pero hoy solamente subirla así, en PDF. Ah, ya. Entonces, pásame, mira, yo te voy a probar, hazle todos estos cambios, ¿ya? Hazle todos estos Ya. cambios que tú necesitas. Pásame la hojita lista para imprimirla. Entonces, yo la imprimo en la casa, la firmo y te la tomo una foto y te la paso. Y de ahí la próxima semana yo voy a estar yendo a Milagro porque tengo que tomar exámenes. Entonces, Ya, ok. ahí tú en algún rato te vienes a verla para que la entregues. Ya, ok. Está bien. ¿Ya? Entonces, ahí para que puedas cumplir con lo que tienes que presentar. ¿Ya? Hazle esos cambios. Yo creo que con eso ya vamos. Sí, y de ahí ya está lista para presentarla. Sí, Le hago los cambios.
Yo creo que sí, porque hay algunas cosas que sí son de fondo, que te he hecho las observaciones con respecto, lo que es de fondo es el cambio del análisis estructural, eso sí es de fondo. O sea, eso yo te recomendaría que lo evalúes, más que todo para que no te quede la duda, de manera que si te llegan a preguntar, por lo menos tienes los criterios y las respuestas, porque ¿quién era el otro? El uno era Francisco, ¿y quién era el otro jurado? Marjorie Alvarado y Freddy. Ya, mira, Freddy sabe bastante de política económica. Entonces, él de lo que es la teoría económica, él sí te va a identificar con exactitud lo que quizás él no domina la parte técnica de lo que es los modelos econométricos, pero él sí va a intuir en el raciocinio, ¿no? En cambio Francisco, él maneja muy bien la parte econométrica. Entonces, él te va a hacer esas preguntas que yo prácticamente te hice al momento de que estábamos revisando tu trabajo. Entonces, mi sugerencia, evalúalas. Y de ahí tú tomas el escenario que mejor se ajusta a lo que tú estás planteando en tu hipótesis. Recuerda que tienes que plantear, primero, tienes que plantear, ¿se cumple o no se cumple el objetivo general? O sea, lo que dices que vas a hacer, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Tienes que evaluar, segundo, ¿se cumplió el objetivo 1? Segundo, el objetivo 2, el objetivo 3. ¿Se cumplieron los 3 objetivos? Y la hipótesis, ¿se valida o no se valida la hipótesis? Ya. Eso tiene que estar de cajón contestado. Y tiene que estar su respuesta dada en la parte metodológica, es decir, en la parte de todo el estudio econométrico que estás haciendo. Ok. ¿Sí? Si todo eso está enlazado, cuando tú vayas a hacer tus preguntas, cualquier pregunta que vayan a hacer, tú tienes de dónde contestar porque todo está en el modelo. Tú no te estás inventando nada, ni estás diciendo nada de memoria, todo está ahí. O sea, por último, si la mente es frágil, tú simplemente vas a la ecuación y explicas la ecuación. Se vuelve mucho más fácil. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Ya? Eso Entonces, tengo que agregar. sí, hazle esas cositas, hazle esos cambios. Y si es por mí, para que avances, yo no tengo ningún problema. Pero eso sí, cuando ya vayas a presentar el archivo, tú tienes que presentar el archivo, presenta el archivo ya con todo. Pues, ¿no? Sí. No me va a hacer pasar vergüenza después que... No, tengo que revisarlo. ¿Ya? Ya. Ya, entonces dale con eso. Ya. Entonces nos quedamos hasta aquí y me voy porque ya va a empezar a llover. Bueno, la pasa bien. Chao. Ok, gracias. No.